Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Seguimos avanzando con tu estrategia personal y de negocios, y es que en el episodio de la semana pasada, si bien lo recuerdas, te conté de algunos elementos antes de emprender nuevos negocios, elementos que debes tener en cuenta antes de dar ese paso. Y el tema de mi masterclass de la semana pasada precisamente también tenía que ver con esos 3 pasos para lanzar tu proyecto en 120 días. Si de pronto te has perdido esta información, realmente hoy quiero resumirte el tema central porque para mí es muy importante en este acompañamiento que estamos haciendo, en este proceso de entrenamiento personal para poder que lleves a cabo precisamente esos objetivos que a lo largo de todo este podcast pues has venido construyendo. Así que mi invitación es que hoy te quedes hasta el final porque te voy a contar paso a paso qué tienes que hacer para lanzar ese proyecto en las próximas 17 semanas. Así, escúchame bien, así no tengas en este momento un proyecto en mente. Y me vas a preguntar, Vivian, pero ¿cómo así tan raro? ¿No tengo que estar pensando ya en un negocio? No, es una invitación que tengo para ti, ponerte ese reto. Si has venido tomando nota en los episodios anteriores de que quieres ese cambio, de que ya has empezado a visualizar oportunidades para generar nuevas fuentes de ingreso, pero así no tengas ese proyecto tan claro, o si lo tienes, pues también bienvenido, pues yo quiero invitarte a que revisemos ese paso a paso para que en las próximas 17 semanas precisamente empieces a verlo materializado. ¿Te gustaría este reto? Bueno, entonces esto es muy especial para esas personas que definitivamente quieren lograr algo nuevo o algo diferente en su vida, y es esa estrategia y plan de acción para hacerlo en 120 días o en 17 semanas. ¿Por qué digo 17 semanas o 120 días? La primera pregunta es, ¿qué es más cómodo para ti? Normalmente tenemos, digamos, unos hábitos de agendar nuestras prioridades, nuestras tareas, ya sea en días, en semanas, en meses. Cuando tú piensas en proyectos de otro tipo que no sean negocios necesariamente, normalmente ¿cómo te queda más fácil para ti asumir esos retos o esas actividades? Si lo haces en meses, en semanas o en días, es importante porque digamos que esto te va a dar un esquema del tiempo que requieres, de la fecha límite para realizar ese proyecto, y asimismo agendar semanas o días para hacer una serie de acciones, una serie de tareas que al final sumadas pues van a darte o a entregarte ese proyecto final. Particularmente para mí es más fácil en semanas. Si tú me preguntas, mis agendas, yo organizo todo el plan del año y lo divido en 52 semanas, y así voy gestionando mis prioridades y voy también midiendo mis resultados. Entonces la primera pregunta es, ¿con cuál te sientes más cómodo? Si quisieras hablar de 4 meses, de 17 semanas o de 120 días, en la masterclass hablamos de 120 días, ahora vamos a hablar de cómo hacerlo en 17 semanas. Escúchame bien porque aquí sí hay que tomar nota. Si estás conduciendo, igual puedes escucharlo, pero nuevamente repetir este episodio para ponerlo en un archivo, en tu computador, o para tomar nota, porque voy a entregarte una información que es de apuntar. Y es que vas a tomar esos 120 días o esas 17 semanas y las vas a fragmentar en 3 etapas. Entonces, ¿cuál sería esa primera etapa? Vamos a ponerle un nombre a esa primera etapa y es preparación personal. Ese es el nombre de tu primera etapa. La segunda etapa, proyecto personal, y la tercera etapa, proyecto de negocio. Para la primera etapa le vas a poner allí al lado, esta etapa tardará 6 semanas. La etapa número 2 tardará 5 semanas y la etapa 3 tardará 6 semanas.
No te comenté algo al principio y es que la información que te voy a entregar es un método que ya hemos validado a través de 2 años y medio desde que comenzó nuestro programa Trasciende. Inicialmente era como una especie de prueba de revisión, cuánto tiempo se demora una persona en alcanzar a visualizar un proyecto y ya ponerlo, digamos, más cerca de su materialización. Entonces, al final, pues digamos que ya validamos que este es el tiempo. Hay personas que pueden tener el proyecto hoy, tener algo, una idea en mente hoy y mañana ya están lanzándose, ya están comprando las mesas, los cuadros, lo que se necesita para el proyecto. Nosotros acá recomendamos, recuerda que es un proceso, entonces mi invitación desde lo que conocemos, desde lo que hemos validado, desde lo que hemos estudiado con estos participantes, más lo que he aprendido en la academia, pues definitivamente es un proceso importante para tener en cuenta y es la invitación de por qué esto así como tan semana a semana, porque un plan con etapas, porque es, digamos, lo que ya se ha estudiado, que es el tiempo prudente para lanzar ese proyecto. Algunas personas lo pueden hacer antes, otras pues se pueden demorar mucho más, pero quiero que sepas que en 4 meses, en 17 semanas o en 120 días sí se puede tener claro ese proyecto. Entonces, ya tienes identificadas esas 3 etapas, cuánto dura cada etapa, vas a marcar la fecha de inicio, cuándo vas a comenzar ese plan. Mi invitación es que empieces hoy, porque si no es hoy, pues se va a postergar y vas a empezar el siguiente mes, el siguiente año, y entonces no vas a lograr ver esos objetivos tan pronto como quieres. Así que el mejor día para comenzar es hoy y vas a apuntar la fecha en que estás escuchando este episodio y dices, hoy decido tomar acción de ese proyecto que quiero. Así no sepa cuál es el proyecto, pero hoy empiezo. Entonces marca esa fecha porque es muy importante y a esa fecha pues le vas a revisar cuáles son esas 6 semanas que vienen. Entonces apuntas en el calendario la fecha de hoy y a partir de esto cuentas 6 semanas que dura la etapa número 1. ¿Para qué te va a servir esta primera etapa de preparación personal de 6 semanas? Bueno, en este tiempo lo que vas a hacer es aprovecharlo para establecer tus compromisos personales, para identificar qué es eso que te está separando de tus prioridades, porque hay veces sabemos que tenemos que hacer cosas, que tenemos que mejorar nuestros hábitos, pero no tomamos la decisión final de realizar las acciones que tenemos que hacer precisamente para lograr eso que queremos. Entonces es un tiempo más de reflexión, de introspección, de autodescubrimiento y de exploración en el sentido de cuáles son esos hábitos que no me están dejando cumplir eso que quiero y cuáles serían los que debo empezar a implementar y ponerle una acción. Es un tiempo también para que logres tomar conciencia de tu alimentación, de escuchar tu cuerpo, de observar tus pensamientos, de conectarte con tu divinidad, de revisar cómo es tu relación actual con el dinero, con tus resultados financieros, para que sepas qué tendrías que equilibrar para lograr ese bienestar que tanto quieres. Entonces allí tomas nota, recuerda, de la fecha de hoy, fecha de inicio, y la fecha final de la semana número 6, porque en esa semana 6 ya comenzamos esa segunda etapa. Y esa segunda etapa se llama tu proyecto personal. Esa segunda etapa tiene una duración de 5 semanas. ¿Qué vamos a hacer en esas 5 semanas? Es un periodo de tiempo donde vas a establecer también esas prioridades contigo, pero esta vez más relacionadas al autoconocimiento, al descubrimiento de talentos, de dones, de fortalezas, y lo vamos a orientar también a un sentido más profesional o un sentido más del hacer, en que eres muy bueno, cuáles son esas actividades que te gusta hacer, que te apasionan, cuál podría ser ese sentido que le quieres dar a tu vida, porque definitivamente todos venimos con una misión, con un objetivo de vida, con un propósito, pero a veces no nos sintonizamos con él. Pues esta etapa, esta fase es precisamente para empezar a identificarlo, para sintonizarte con ese propósito, para que logres conectarte con un proyecto
pero ese proyecto que te haga sentido, ese proyecto que se convierta en el proyecto de tu vida, ese proyecto por el cual levantarte todos los días, que sabes que con ese proyecto vas a ayudar, vas a apoyar a otros y que se va a convertir también en ese propósito universal. Esta etapa entonces son 5 semanas y allí nuevamente en tu archivo o en tu cuaderno márcala y hasta aquí ya tenemos un plan con una fecha de inicio, primera finalización en la etapa número 1 es la semana 6, luego cuentas 5 semanas y allí estás finalizando etapa 2 y comienzas una etapa 3, esa etapa que es un proyecto de negocio. Entonces, después de haber identificado ese proyecto con el que me conecto, con el que me hace sentido, que me hace feliz, con el que aporto a otros, entonces lo vamos a volver un poco más profesional, vamos a aumentarle el nivel, a subirlo de nivel para que finalmente pueda crecer y aportar tanto a otros como quieres. Entonces, esto se hace en la etapa 3, que también tiene una duración de 6 semanas. Pero atención allí porque lo vamos a dividir. En esa etapa 6, las 2 primeras semanas la vamos a dejar para estudios, para analizar, para tomar nota, para el proyecto sobre papel. Y las 4 semanas siguientes va a ser de acción, de salir a la calle, de preguntar, de contactarte con las personas que necesitas para preguntar si definitivamente ese proyecto tiene sentido. Ya hizo sentido en ti, ahora vamos a preguntar si tiene sentido para un mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esas 2 primeras semanas? Vamos a identificar el problema, cuál es el problema que quiero resolver, cuál es el público al que quiero ayudar a resolver precisamente ese problema y cuál va a ser la propuesta de valor. Son 3 elementos que no nos pueden faltar en el momento de crear productos y servicios. Si quieres más información de esto, porque hoy pues el tiempo es muy corto, porque es un podcast, puedes preguntarme a través de mis redes sociales, ya te cuento, pero simplemente apunta allí. Estas 2 semanas me dedico a estudiar el problema, el público y la propuesta de valor. Y en las siguientes 4 semanas es lo mismo, pero ya voy a validar esa información. Si bien ya lo tenía sobre papel, ya lo había empezado a estudiar, había empezado a revisar fuentes secundarias, busqué en internet tendencias de la industria, digamos, las necesidades que manifiestan ciertas personas o este público, pues yo tengo que confirmar y verificar que realmente sea así, porque puede ser que en España funciona, en Chile también, pero en Colombia no. Y yo debo salir a la calle a preguntar si realmente funciona de esa manera. Entonces, esas 4 semanas lo que voy a estar haciendo es validando. ¿Cómo? Bueno, a través de entrevistas. Recomiendo más las entrevistas que las encuestas. Esto porque ha marcado que genera más efectividad a la hora de recibir esa información que necesitamos. Las encuestas de alguna manera la persona puede estar cansada, la persona quiere hacer la encuesta por un beneficio, por un regalo que le vas a dar y puede que no la hagan tan a conciencia. Y es muy diferente cuando tú estás observando a esa persona que te está entregando esas respuestas. Allí puedes medir de manera cualitativa realmente dónde están esas dolencias, dónde están esas necesidades o sus deseos más grandes que tú con tus productos y servicios puedes solucionar. Entonces, esto es para trabajar en las siguientes 4 semanas. De igual manera, ponle la fecha fin a esas 6 semanas generales. Ya con esta información, cuando ya tienes claro, ya has validado este producto, podrías decir, y esto sí lo puedes establecer desde ahora, hoy es la fecha de inicio y en la semana 17 voy a lanzar este producto. Cuando te hablo de lanzar ese producto, pues no es que tengas que hacer todo un despliegue de identidad visual, de logo, de hacer camisetas, de abrir un local. No, el real lanzamiento de tu producto es cuando ya has encontrado un mercado con unas necesidades, has validado y empiezas y lanzas ese primer prototipo o haces el primer piloto de ese servicio que quieres prestar, sea una conferencia,
sea un curso, sí, o todo un proceso que quieras ayudar a una persona para solucionar esto o aquello, ese es el primer lanzamiento y por eso es que toma realmente estas 17 semanas, porque a veces nos ponemos y nos demoramos más en hacer un logo, en encontrar al diseñador, en hacer la página web y resulta que no tienes un mercado. Aquí vamos a cambiar la información. Primero vamos a probar el mercado y entonces viene una etapa 4 que ya supera los 120 días o las 17 semanas y esta ya depende de tu acción y de tu día a día y es un periodo de pruebas y validación. ¿Qué va a pasar en esa etapa? Es una etapa para tú seguir documentando, es decir, tú lanzas tu producto, analizas las reacciones del público, dices, bueno, esto le encantó a la gente, les gustó por esto, esto y esto, busquemos públicos similares y sigamos entregando este producto y en ese proceso vas mejorando el producto, vas mejorando el servicio, vas generando ingresos y empieza ese crecimiento más despacio, pero hasta allí no has perdido ni tiempo ni dinero, todo ha sido más acertado. Entonces, esa es la invitación para que des pasos más acertados en estos proyectos, porque es parte de lo que en este episodio y en todo el podcast he estado ayudándote a construir. Si ya tienes más dudas, más preguntas o quieres conocer de este proceso o dices, Vivian, no sé cómo llevar a cabo cada uno de esos pasos, cómo hago mi preparación personal, bueno, lo primero es que ya vienen nuevos episodios, de hecho el próximo tiene que ver con tips para tu preparación personal, vienen episodios de alimentación, de cómo manejar pensamientos, de esa parte interna que debemos trabajar para nuestro balance y nuestro equilibrio. Ya de negocios hemos hablado en episodios anteriores, pero entonces si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales @VivianReyesL en Facebook o en Instagram, escribirme y preguntarme, Vivian, ¿qué paso puedo tomar? Quiero acelerar mis resultados, ¿qué puedo hacer? Simplemente allí me escribes y te diré qué podemos hacer y recuerda que está nuestro programa Trasciende, que precisamente ya tiene validado el paso a paso y te entrega diferentes lecciones para tu preparación personal, para encontrar ese proyecto de vida, el proyecto de tu vida y para validar con tu público ese problema y presentarles una propuesta de valor y que finalmente puedas lanzar ese proyecto en el tiempo prometido, que son 17 semanas. Entonces la invitación es ponte en contacto conmigo para ayudarte en tu siguiente paso. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.